Un cordial saludo desde la Biblioteca del Congreso. Damos la bienvenida a este espacio. Les habla Armando Martín Maecha de la BGA. Y en el día de hoy tengo el honor de presentarles a nuestra invitada especial, la profesora y arqueóloga Diana Rocío Carvajal Contreras. Ella es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en arqueología de la Universidad de Calgary en Canadá. Igualmente es docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia en el Departamento de Arqueología de la Facultad de Estudios de Patrimonio Cultural, investigadora asociada de COIBA AIP. Sus investigaciones se enfocan en el aprovechamiento de recursos acuáticos de poblaciones prehispánicas en Colombia y Panamá. Su especialidad es el análisis de peces y moluscos, la reconstrucción de la dieta precolombina, el ambiente y la economía. Actualmente, sus investigaciones se centran en el uso de recursos pesqueros en contextos arqueológicos por parte de las poblaciones humanas en el Canal del Dique hace 6.000 años, hasta el siglo XIX. Participó en la campaña de 2017 como parte de la misión arqueológica española del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto con el proyecto VISIR. Le recordamos a los asistentes que se dará lugar a un espacio de preguntas al finalizar el conversatorio. No siendo más, le doy la palabra a la profesora Diana Rocío Carvajal Contreras. Bienvenida, profesora Carvajal. Muy buenos días, gracias por la introducción. Buenos días a todos, creo que buenas tardes en algunas partes de España. Quisiera agradecer a la mesa directiva del Senado de la República por esta oportunidad, a la directora de la Dirección General Administrativa del Senado, a la doctora Astrid Salamanca Rajín, a la Biblioteca del Congreso de la República, Luis Carlos Galán, y a Nicolás Sanabria Castro por permitirme esta oportunidad. Bueno, voy a conversar. Si ustedes se dieron cuenta en la introducción, a mí me interesa mucho la conexión de los animales con las personas. Yo lo trato desde el pasado y a mí me interesa ver eso principalmente para saber no solamente de cómo las personas se relacionan con los animales, sino cómo esos animales también nos pueden permitir entender un poco el ambiente y cómo han cambiado las conexiones eh, de esos recursos a través del tiempo. En este momento en la presentación yo les voy a hablar de esa conexión y nos vamos a alejar un poco del trópico de Colombia y los voy a llevar a Egipto. Y vamos a ver de esa conexión que tenían los pobladores del antiguo Egipto con los animales hace muchísimo tiempo. Yo quisiera, para empezar a hablar de las mascotas, un poco como cuáles van a ser mis referentes teóricos. Tengan en cuenta que pues los seres humanos hemos tenido por miles y miles de años como referente a los animales, no solamente como comida, como mascota, sino también como un referente ideológico que no solamente refleja esas interacciones con el ambiente, sino también un poco la manera de pensar y de ordenar al mundo de esos grupos humanos. Obviamente la sociedad egipcia no es la excepción y a lo largo de su desarrollo pues estuvo relacionada no solamente con plantas, animales, sino también con el río Nilo y eso le permitió esa conexión y ese aprendizaje y ese relacionamiento. Lo otro que les quería decir es que obviamente pues estoy tomando el término mascota. Como ustedes pueden observar en la pantalla, en la parte inferior izquierda, pues la mascota, según el diccionario de la Real Academia, es un animal o una cosa que puede servir como un talismán o algo que nos dé buena suerte. También significa animal de compañía
y etimológicamente hablando viene del francés. ¿Mm? Entonces, si ustedes ven ese término de mascota, no es algo que esté en Egipto propiamente dicho, sino es un préstamo que tenemos acá desde Occidente. ¿Cómo entendemos nosotros desde Occidente a una mascota? Generalmente es un animal domesticado, es un animal que está viviendo con los seres humanos y que generalmente no estamos usando a ese animal como fuerza de trabajo o como alimento. En nuestra sociedad ahora pues tenemos a otro tipo de mascotas que no son domésticas, ¿no? Hemos visto ratas, culebras, escorpiones, entre otras cosas. Y obviamente se presume que las mascotas sirven como entretención o como compañía y se establece un lazo afectivo. Esto de las mascotas no es exclusivo ni de nuestra sociedad occidental ni de la sociedad egipcia. Aquí lo que yo voy a mostrarles es que este fenómeno de lo que entendemos como mascota es algo que ha pasado a lo largo de la historia y se ha visto en otras culturas. Yo aquí voy a tomar desde el punto de vista de la antropología la mascota como un artefacto cultural. ¿Eso qué quiere decir? Voy a tomar al animal para ver cómo esa interacción sea de entretenimiento o de afectividad, varía de una cultura a otra y varía en el tiempo. Quiero decirles también que así como nosotros tenemos una relación que diría que es compleja y casi esquizofrénica con las mascotas, puede ser compañía, algunos consideran a su mascota casi su hijo, hija, y las llevan a inclusive a guarderías, colegios, programas matrimonios, etcétera, etcétera. Eh, en las culturas a veces vemos que, como en la nuestra, hay animales como mascotas, tanto salvajes como domésticos. Y obviamente ese término mascota, si bien es algo occidental, eh, ver el rol que ocupa la mascota dentro de una familia o dentro de los seres humanos es muy diferente, no solamente dentro de una cultura, sino a través del tiempo y es muy difícil definirlo. Ustedes ven en las fotografías de la parte inferior ejemplos de grupos indígenas amazónicos actuales y cómo ustedes pueden observar cómo se define en esas fotografías mascota. Aquí lo que estamos viendo es que están viviendo dentro de la casa de la familia, están en perfecta relación y si ustedes quieren ver afectiva, están colgados de las personas. A veces las señoras amamantan, por ejemplo, esas crías de mono. A veces, como estamos viendo en la fotografía del señor ahí al centro, se les da un nombre. Entonces ya no es un simple animal, sino es parte del grupo familiar. Aquí les estoy mostrando en esta diapositiva un poco, saliéndonos aquí de Colombia y de los trópicos, un poco la contextualización y cuál es el marco ambiental en el que estaba la cultura egipcia desarrollándose. Si ustedes pueden ver ahí en el centro del mapita, no sé si alcanzan a ver mi puntero, ¿qué es lo que contrasta en Egipto? Básicamente que todo está, vamos a decirlo, regido o controlado por las inundaciones del Nilo. ¿Mm? Y estamos viendo, tanto a oriente a occidente, podría uno decir que Egipto estaba, vamos a decirlo,
circunscrito o cercado por los desiertos. Está el desierto del Sahara, está el desierto costero que está hacia el Mar Rojo, tenemos hacia la península del Sinaí y hacia, vamos a decirlo, hacia el Mediterráneo, pues todo lo que son los montes xerófilos, es decir, una vegetación arbustiva y de sabana, pero en general estamos rodeados de desiertos y es esa sabana inundada del Nilo la que le aporta todos los recursos y los que mantiene a la población, no solamente ahora, sino hace muchos miles de años. Y obviamente uno podría decir que ese desierto del Sahara, esas sabanas inundables y esos montes xerófilos es un ambiente muy monótono, pero es, a pesar de que es un ambiente muy seco y cálido, pues le da mucha diversidad de recursos, en este caso de animales. Entonces, ¿de qué tipo estamos hablando de animales? Estamos hablando, por ejemplo, de comadrejas, cocodrilos, mangostas y buitres que son endémicos y generalmente siempre se nos viene a la cabeza de lo que identifica a Egipto es los camellos, pero estos fueron introducidos desde otras partes en el 1000 antes de Cristo. ¿Qué otro tipo de animales tenemos? Tenemos una gran diversidad de aves. Como ya les mencioné, hay también elefantes, hipopótamos, gacelas, hienas, felinos, zorros, serpientes, entre otros animales. A lo largo de la historia egipcia, pues vamos a ver la introducción de animales que ya no son silvestres como los que les estoy mencionando, sino domésticos, como lo es el burro, el caballo, el perro, y algunos creen que en el caso del gato, fue Egipto, vamos a decir, el centro de esa domesticación. Y pues aquí tenemos otras imágenes de otros animales disponibles y que están en peligro de extinción actualmente, como es el íbice, la gacela, el lagarto, la tortuga de caparazón y el halcón. Entrando ya al tema, yo les voy a mostrar que tenemos desde el periodo predinástico, estamos hablando del 4000 antes de Cristo, evidencia de lo que podríamos considerar mascota, es decir, un animal que probablemente sirva de compañía y que está en estrecha relación. Aquí tengo una especie de cuenco o vasija en cerámica, está decorada internamente con una escena que describe a un señor que tiene como una especie de adorno en su cabeza de plumas y está sosteniendo en su mano izquierda arco y flechas. En su manita derecha está sosteniendo una serie de correas en las que, si ustedes pueden observar a la izquierda de la diapositiva, hay la representación de 4 perros. Esa es como una de las evidencias más tempranas que tenemos en la zona de mascotas. Aquí tenemos también 3000 antes de Cristo, es decir, 1000 años posterior a la imagen que les mostré, un artefacto ubicado en la necrópolis de Saqqara. Esto es muy cerquita de la actual población del Cairo. En una necrópolis se encontraron, vamos a decirlo, en los primeros momentos de la época faraónica, esa representación de perros, ¿sí? Este artefacto pertenece a un funcionario cuyo nombre era Gemaca,
¿sí? Estaba en esta necrópolis y como ustedes pueden observar, hay dos perros, uno en la parte central de color negro y otro, vamos a decirlo, como coloradito, que está como en posición, está al revés, y vemos en los extremos como una gacela. Si ustedes se dan cuenta del arte egipcio y las representaciones son muy claras, es figurativo. Hay algunos que dicen que estos animalitos, sobre todo el coloradito, se parece mucho a esta raza de perros, la Basenji. Esta es otra representación de mascota. Y pues de manera general desde el reino antiguo, estamos diciendo esas primeras dinastías faraónicas, estamos teniendo representaciones de perros. En la parte inferior de la diapositiva tenemos ahí a un funcionario que está sosteniendo otra vez ese mismo motivo, ¿no? Los perritos sostenidos por una correa en el cuello. Y pues los egipcios son muy claros en decir, mire, como que el perro es mío. Y lo están agarrando, ¿sí? En la parte superior tenemos como un cementerio de mascotas. Estamos ya hablando de la época tolemaica, ¿sí? Ya la relación, las últimas dinastías egipcias. Este es un sitio que se llama Berenice, es un puerto, y en ese cementerio de mascotas, ustedes no ven solamente ese entierro de perro, como lo pueden observar ahí en la parte superior izquierda de la pantalla, sino también tenemos otro tipo de entierros. Tenemos monos de la India, tenemos gatos, como lo pueden ustedes estar observando en la parte derecha de la diapositiva. ¿Y cómo sé yo que es un entierro? Obviamente estamos viendo que están haciendo el mismo tratamiento que se le hace a una persona cuando muere. Se le entierra con un ajuar, en algunos casos se momifica o se le envuelve con mortajas, y ustedes ven en el caso específico acá de este entierro, en este cementerio de mascotas, que usted no va a observar lo que observa en otro tipo de evidencia arqueológica. Generalmente tú cuando encuentras restos de animales vas a encontrar que a lo mejor fueron mordisqueados, fueron utilizados como comida, o fueron utilizados para, por ejemplo, utilizar sus huesos o dientes para hacer collares o adornos. Si ustedes notan acá el cementerio de Berenice, pues el animalito no tiene ni huellas de corte, no está quemado, se murió y está en la posición en la que fue enterrado. ¿Qué otra evidencia tenemos desde el reino antiguo, desde esas primeras dinastías? En la parte derecha de la pantalla ustedes están observando el contexto donde encontraron, la cámara funeraria donde encontraron ese bloque de piedra caliza en la dinastía 6. Ahí ustedes ven unas inscripciones grabadas en ese bloque de piedra caliza, y en la parte inferior izquierda tienen la transcripción del jeroglífico. Ahí yo le estoy dando la traducción en inglés. Dice, este perro es el que protege a su majestad, y le están dando un nombre. Ahí estamos viendo la relación, se llama Abutiu, ¿sí? Y obviamente están diciendo, mire, lo estamos enterrando, le estamos dando como una especie de entierro
fino, ¿sí? Le estamos dando todas las gracias que se les da a una persona. Mire, le estamos dando este honor para que pueda tener ciertos rituales o ceremonias o una presentación grande ante Anubis. Esto ya no es un simple animal, sino se le da un nombre y se le está dando en estas 12 líneas que ustedes están viendo los mismos honores y se le está personificando. Aquí les estoy mostrando en esta diapositiva a la izquierda la estela funeraria en piedra caliza del rey Huancaf Intef, esto en Tebas, la actual ciudad de Luxor. Y para este personaje, para el rey Intef, era muy importante dentro de toda su biografía y dentro de toda los rituales funerarios, recordar a sus perros. Y para él sus perros eran muy importantes. Si ustedes ven, están perfectamente descritos sus perritos, son perros libios, ¿verdad? Y si ustedes ven alrededor de cada uno de los 3 perritos, los 2 primeros están paraditos y el tercero está como sentadito. Alrededor de la representación de los perros hay una serie de jeroglíficos. Ahí lo que nos está mostrando son los nombres de los perros. Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy mostrando ahí en el nombre de los perros? En el primer perro, el más alto, se llama Oryx, el segundo probablemente significa sabueso, y el último, el que está agachadito, se llama el negro. Ahí estamos viendo que no es un simple animal, sino es un animal que ya tiene una relación con este rey de la dinastía Once. Aquí tengo otra representación de un ataúd de madera de Hug. Estamos hablando de la dinastía 13. Y ustedes ven que a lo largo de esa escena, donde otra vez se está repitiendo el personaje, la representación del perrito, se ve esa relación de pertenencia de la persona, está sujetando al perro otra vez con la correa. Estamos viendo ese perrito blanco y negro con unas orejas paraditas. Alrededor de esos jeroglíficos en azul tenemos al nombre del perro. Se llama Menyupu. Eso traduce como pastor. Tenemos otro tipo de representaciones. Estamos viendo ahí que generalmente están inscritos en tumbas, está una representación gráfica, tenemos esa evidencia textual. Aquí tenemos evidencia de Seusenes, el tercer faraón de la dinastía 21. Estamos hablando del 1000 más o menos al 900 antes de Cristo. No tengo la imagen correcta, pero dentro de la estructura funeraria donde se descubrió esta pechera, que es muy similar a la que usó, por ejemplo, Tutankamón para su ritual funerario, a la entrada de la tumba se encontró un esqueleto de un perro, como si lo estuviera guardando a este faraón. Para que ustedes tengan en cuenta cuál era esa relación tan estrecha de ese animal con su faraón, como si lo estuviera protegiendo a la entrada de la tumba. ¿Qué les quiero mostrar? Porque hay muchísimas evidencias a lo largo de milenios y milenios de mascotas en el antiguo Egipto. Yo tuve para esta presentación que resumirlo,
Yo voy a hablar ahora de las tumbas tebanas durante el Reino Nuevo y quiero mostrarles, respondiendo a 3 preguntas. ¿Será como les mostré en las anteriores diapositivas que solo eran perros? ¿Serán solamente animales domésticos o animales silvestres? Y quisiera ver si de pronto dentro de esas tumbas tebanas lo utilizaron solamente hombres de esa élite o también habían mujeres. ¿Quiénes eran las que utilizaban esas mascotas? Y tengan en cuenta, gran parte de la evidencia que tenemos son de esos contextos funerarios. Esos contextos funerarios pues solamente los podían pagar, como los vimos en las diapositivas anteriores, el rey, el faraón o toda esa élite de todos esos servidores administrativos, los escribas, los altos funcionarios, los visires. Aquí tenemos otra referencia que no les mostré anteriormente, que es una persona con acondroplasia que le está llevando a un personaje una mascota que en este caso, si ustedes observan ahí en la fotografía, en la parte superior derecha, es un mono verde que tiene esa misma relación de pertenencia, que es ese collar atado al cuello. En la parte inferior tenemos un ejemplo de esas tumbas del Reino Nuevo, de esos funcionarios de esas tumbas tebanas. Tenemos en la tumba de un sacerdote Nag, que sirvió durante el reinado de Tutmosis IV, está representando una escena en un pantano, una escena de caza. Dentro de esa representación estamos viendo a su esposa Tawi, y si ustedes pueden observar, ella está sosteniendo en su mano derecha y muy cerca al pecho lo que parece ser un pichón de ganso. Entonces aquí estamos viendo otros ejemplos de animales que ya no son domésticos, sino son silvestres. ¿Cuáles son mis fuentes de información? Entonces, aquí estamos vinculando la información que encontramos en el sitio arqueológico, sean los restos del animal, sea la momia, pero también estamos viendo los textos y las referencias pictóricas existentes que están en la tumba. Entonces, en la evidencia arqueológica estoy tomando mucha información, por ejemplo, de arqueólogas como la persona que ustedes están viendo en la parte superior izquierda, que es Salima Ikram, que es experta en el análisis de estos restos de animales en Egipto. Pero yo también estoy tomando, por ejemplo, referencias que ya están recopiladas en compendios bibliográficos de las tumbas en Tebas. Ahí estoy tomando ese compendio de Berta Porter y Rosalind Moss, que hicieron recopilando toda la evidencia que hay en Luxor y sus alrededores. ¿Cuáles son los elementos que voy a tomar yo para esa identificación? Como ustedes pueden ver en la parte superior derecha de la pantalla, tenemos representaciones de mandriles, de gatos, de gacelas, de perros, de gansos, de mono verde y de ibex, que están utilizando como mascota. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de observar? Que haya relación, que en los textos me digan, no, pertenece a tal persona o tiene esta mascota un nombre particular,
¿cómo estoy observando yo relación o pertenencia? Que el animal, como en el caso del mandril de la parte superior o del babuino, pues que tenga una trabilla atada al cuello, o en este caso, como en la imagen del ganso o del ibex, que esté debajo de la silla del personaje principal. ¿Qué fue lo que yo hice? Estamos hablando de el Reino Nuevo, dinastía 18, 20, 21 en general. No consideré ahí dinastía 19. Y estamos hablando de más o menos 1500 antes de Cristo, más o menos. Un periodo muy corto. ¿Qué fue lo que yo hice con toda esa información textual y arqueológica de eso que se consideraban animales, los que estaban debajo de la silla del personaje principal o, como lo vimos en el ejemplo anterior, con Tawi, que lo tuviera, por ejemplo, en la mano cerca a su pecho, o que tuviera una correa, o que tuviera un nombre. Estamos observando que en las tumbas tebanas, generalmente cuando aparece mención de mascota, generalmente estamos viendo, como se observa en el cuadro, que los personajes tienen en su gran mayoría al perro como mascota. Estamos viendo que en orden de popularidad sigue el mono verde y el gato. Y después de eso estamos observando que vienen combinaciones de mascotas, porque a veces no tenían solo una, sino varias. A veces tienen combinaciones de gansos con gato, o tienen como mascota al mono verde y al perro. A veces tienen al mono verde, al ganso y al perro. Y tenemos muy poquitas evidencias de mascotas, un poco, vamos a decirlo, más salvajes o más exóticas. Hay pocas representaciones de gacelas como mascotas, babuinos o mandriles como mascotas, y solo tenemos una mención de gacela como mascota. Aquí quiero insistir que lo más popular, así como ahora el perro es el mejor amigo del hombre y de las mujeres, para los antiguos egipcios el perro era el mejor amigo, después seguía el mono verde y el gato. Aquí ustedes pueden observar en esta diapositiva el mapa de cómo era una tumba tebana de la época. Con esto le quiero mostrar que no era, por ejemplo, como ahora que tenemos generalmente un lotecito en Jardines del Recuerdo o a lo mejor un osario, sino que para los antiguos egipcios el morirse era un asunto serio. Era todo una, vamos a decirlo, una empresa. Por eso no cualquiera se podía pagar, vamos a decirlo, un entierro. Una tumba tebana era una estructura, no sé si alcanzan a ver en mi diapositiva, era una T al revés, vamos a decirlo. Tenía un pórtico, no sé si alcanzan a ver el mouse ahí en mi diapositiva, luego seguía una sala transversal y había un largo pasillo longitudinal que conducía a una capilla y a un nicho interno donde se depositaba la tumba del personaje principal. Aquí había una serie de ceremonias y había una serie de inscripciones a lo largo de las paredes donde se hace una serie de
primero biografía de quién era el difunto y después hay una serie de escenas cotidianas, pero no son tan cotidianas. Ahorita les explicaré que estas escenas lo que hacen, vamos a decirlo, tienen un doble sentido. Muestran cómo eran las escenas de pesca, de recolección de impuestos, cómo era la cosecha, pero casi todas estas escenas tienen un doble sentido. Lo que quieren es que todas las representaciones y todas las preparaciones que se le hacen al cuerpo del difunto se realicen para que el difunto tenga la seguridad de que su alma, el Ba y el Ka, renazcan y esta persona siga y se mantenga en la otra vida, tenga, vamos a decirlo, una vida eterna. ¿Qué fue lo que yo hice con todas las menciones que encontré en la evidencia arqueológica y en la evidencia bibliográfica textual? Traté de organizar, bueno, dónde se mencionan mascotas, dónde se representan mascotas y en qué parte de la tumba están representadas. Lo que me di cuenta es que generalmente hay pocas representaciones y sobre todo de gato en el pórtico. Lo que estamos viendo es que hay una gran cantidad de representaciones de perros, de gansos, de gatos, de monos verdes, de babuinos en esta sala transversa. Pero donde más hay es en este pasillo o sala longitudinal. No pude ver un patrón muy claro de esas representaciones o combinaciones de representaciones. Y hay muy pocas representaciones en la capilla de esas mascotas y son muy exclusivas generalmente al nicho donde está el sarcófago del personaje principal. Aquí lo que hice con esta tablita fue ver esa evidencia iconográfica y textual para ver a quién pertenecía esas mascotas o esos animales. Y aquí estamos viendo otra vez una representación de que están cuidando a la mascota, pues que esté debajo, como les dije, de la silla del personaje principal o de pronto está representado en escenas de caza. ¿Qué es lo que en resumidas cuentas observé? Tuve 72 representaciones de mascotas durante el Reino Nuevo en esas tumbas tebanas y generalmente todas las representaciones de mascotas, 41 casos, estaban con el dueño de la mascota o el dueño de la tumba, quiero aclarar. Otras era muy dudosa, no estaba segura si era el dueño de la tumba, porque en las inscripciones el dueño de la tumba estaba borrado. Entonces no sabía qué personaje era. Otro gran porcentaje estaba asociado con la esposa del dueño de la tumba. ¿Y por qué sabía eso? Porque estaba inscrito el nombre de la señora y la relación con el dueño de la tumba. En muy pocos casos, y ustedes pueden observar la diferencia ahí, estaba mencionado el hijo del dueño de la tumba y él tenía ahí a su mascota. Había una invitada del dueño de la tumba, pero no estaba el nombre de la invitada. También estaba representada la mamá, el padre o los dos del dueño de la tumba y tenían su mascota. Y hay otros en los que no se especifica quién era el personaje que estaba representado. Como ustedes pueden observar, si está el patrón de que el dueño siempre quiere tener
para el más allá a su animal de compañía. Y en este caso, pues, como reiteré en mi tabla anterior, el perro se lleva como el ranking de popularidad, después sigue el mono verde y obviamente después el gato. Aquí tengo una imagen de lo que es la distribución espacial de esos contextos funerarios en el occidente del Nilo. Estamos acá hablando, no sé si ustedes lo habrán visto en otras oportunidades, el Valle de los Reyes, Deir el Bajarí, Sheikh el Cuorna, Deir el Medina, el Valle de las Reinas, Medinet Habu, todo lo que está relacionado con el contexto funerario que está localizado al occidente del Valle del Nilo. Aquí utilicé una imagen de Google y ustedes pueden ver el contraste. Ahí en verde parece como un retacito de una colcha de retazos, todas las como cultivos y huertas de los egipcios actuales, las carreteras, y esa es la parte como aluvial y fértil del Nilo, y se ve el contraste abrupto de el desierto, y ahí lo que ustedes están observando pues es la montaña tebana, con letras como ustedes pueden observar, está esos diferentes como localidades que les acabo de mencionar. Entonces, como primera medida, ¿sí? En Dra Abu el Naga, estamos viendo que esos tumbas tebanas, ¿sí? Pues, o esas menciones están representadas muy particularmente en el Tarif y en Dra Abu el Naga, representaciones de gatos, de patos, de perros, del leopardo y del mono verde. En el Koha, pues estamos viendo que en esas tumbas de funcionarios de esa élite, pues tenemos representaciones de mascotas en sus tumbas, como el perro, como el mono verde y el gato. En Quernet Murray tenemos representaciones solamente del mono verde y el gato. En el Valle de las Reinas estamos teniendo, y en Deir el Medina, y en Sheikh el Cuerna, pues ustedes van a observar que tenemos como la mayor representación de mascotas, de babuinos, de gacelas, del ibex, del mono verde, del gato, del perro y del ganso. Y muy pocas representaciones de mascotas, ahí ya sí solo está limitado a Deir el Bajarí, de la representación de una gacela. Y aquí no es una representación, sino es una gacela momificada y a la que le dieron un ataúd muy propio y que se acompañó con la momia de la dueña. Ya lo hablaré más adelante. Y en el Valle de los Reyes también hay una representación de perros, pero como lo mencioné también anteriormente, no hay un patrón muy claro de espacialmente hablando, de cuáles eran las mascotas, o sea, había una mascota por locación preferida, y esto tiene que ver con el estado de la evidencia. Recuerden que se hizo mucho saqueo a las tumbas, no solamente durante el siglo XIX, sino muchísimo antes, en el siglo XIV,
la ocupación musulmana, a pesar de que era prohibido por el Islam tocar todo lo relacionado con los muertos, era prohibido, se saqueaba. Y durante los época faraónica, pues era muy común también que los mismos egipcios robaran las tumbas. Entonces, obviamente, de por sí la información es fragmentaria. Y obviamente esto que lo estoy mostrando es solamente un inicio y es solamente una tendencia general. Aquí simplemente les estoy ordenando lo que les acabo de mostrar, vamos a decirlo gráficamente, la ubicación de las representaciones de mascotas, sean gansos, gatos, monos, perros, ibis, gacelas o babuinos. Y como ustedes pueden observar, pues la evidencia es muy desigual. Gran parte de la evidencia que tenemos de mascotas las tenemos en Sheikh el Cuorna, y tenemos otra evidencia en Drabu el Naga, en Deir el Medina, en el Valle de Reyes, en Cuarnet Murá y en Deir el Bajarí, pero es muy fragmentario. Y aquí pues me voy a tratar de ver un poco más en detalle esas evidencias. Aquí tengo una imagen del antiguo Museo del Cairo. Aquí tenemos una momia de perro muy bien conservada de la tumba de KB50. No se sabe con seguridad si era la mascota del faraón Amenhotep II o de Horemheb. Estamos hablando del Reino Nuevo, de la evidencia que les mostré anteriormente, y como les dije, estamos hablando de la 18ª dinastía, estamos hablando del 1500 antes de Cristo. Como ustedes pueden observar, el perrito tuvo el mismo tratamiento que tuvieron las personas de élite. Eso de momificar no era un asunto fácil. Tuvieron que quitarle todas las vísceras al perro, tuvieron que utilizar natrón, que era una especie de sal o conservante, y obviamente lo envolvieron en un lienzo para permitir que su cuerpo se conservara y fuera el receptáculo, vamos a decirlo, de lo que era el perro, su personalidad, su alma. Obviamente tengan en cuenta que a veces las representaciones de los animales pueden ser multisignificado, polisémicas. Tengan en cuenta de que el chacal es de, vamos a decirlo, de la misma familia del perro, no la misma familia, el mismo orden. Y el perro era una representación de deidades caninas y se asociaba a Osiris. Y el perro era el que ayudaba a ese tránsito entre la vida y la muerte. Este perro que ustedes ven, hay un nicho particular, una tumba en donde solamente se encontró este perro y un babuino. No se encontró nada más, pero recuerden, como en el ejemplo de Berenice, esto no es un perro cualquiera, merece el mismo tratamiento que una persona. Aquí tengo un ejemplo muy interesante que viene de la tumba de un noble, Tutmosis IV. Estamos hablando 1400, 1300 antes de Cristo. Otra vez, Reino Nuevo, que es la época en que me enfoqué, y encontraron en esa tumba, junto con todo lo que Tutmosis necesitaba para el más allá, no mentira, no era Tutmosis, el noble, Maher-Pri, disculpas, todo lo que este noble necesitaba para el más allá. Dentro de eso encontraron lo que ustedes ven en la diapositiva en la parte inferior, es unos collares.
Este personaje de Maiherpri era, vamos a decirlo, un oficial en el campo de la batalla tremendo durante Tutmosis IV. Se le consideraba el león del campo de batalla. Y junto con todo lo que simbolizaba que él era un gran general, un gran oficial, pues también se le acompañó con ese collar que ustedes ven ahí, que está adornado como una especie de caballos, está enrosado, tiene unos taches metálicos. Dentro de las inscripciones de eso había algo que transcrito a nuestra fonética era Iwi. ¿Qué era eso? Básicamente el nombre del dueño de ese collar. Era el collar del perro de Maiherpri. Iwi traduce algo así como aullido, como ladrido. Como les acabo de mencionar en las tablas, para el Reino Nuevo eran muy popular los monos y los babuinos, pero no solamente eran populares durante el Reino Nuevo, sino también eran algo que ya venía del Reino Antiguo y el Reino Medio. Ese babuino que estaba en la tumba de KB50 junto con el perro que les acabo de mostrar, tenía ese babuino. Si ustedes pueden ver, el animalito todavía está envuelto con la mortaja, con los lienzos, y la preservación es muy buena. A diferencia del perro, pues los babuinos son animales silvestres. Se le hizo una radiografía a este animalito y se pudo observar que al animal le faltaban los colmillos. ¿Mm? Uno podría decir, bueno, esto es algo casi como de maltrato animal, pero recuerden que el babuino es un animal salvaje y a lo mejor, al igual que el mono verde, no quería que mordieran al dueño de la tumba. ¿Mm? No sé si ustedes oyeron en las noticias recientemente que se escaparon unos chimpancés del zoológico de Pereira y los mataron. ¿Mm? Unos años antes, chimpancés que eran mascota de una señora en Estados Unidos, la atacaron, la asesinaron y a la mejor amiga de la señora le destruyeron la cara. Estos animales pues son salvajes y por más de que tengan un acostumbramiento desde pequeñitos, pues son animales territoriales y son muy agresivos. Piensen que aparte de que tienen una relación afectiva y de pertenencia, tienen también una connotación simbólica. Los egipcios, por el comportamiento de los animales, si ustedes ven los documentales de National Geographic, estos simios, estos monos, como cualquier otro mono, pues tenían una tendencia hacia la horizontalidad, hacia sentarse en sus patas posteriores y alzar sus patas anteriores. Y los antiguos egipcios creían que por el hecho de levantar, y como ustedes lo pueden ver en ese piramidión que está representado ahí en la parte derecha de la diapositiva, ustedes ven que el animalito se sentó en sus cuartos traseros y levantó sus patitas. Ellos creían que eso era un saludo o una señal del renacimiento al sol. Ese piramidión que les estoy mostrando es del mismo periodo que estoy tratando de ver del Reino Nuevo, dinastía 19, y donde se simboliza, ¿sí?, dentro de la tumba del escriba Mosé, la importancia del mono, ¿sí?, para que ayudaba a mostrar que el sol estaba renaciendo, y para los antiguos egipcios ese renacimiento era un símbolo de que la vida continuaba. Y obviamente en la parte central de la diapositiva, pues les estoy mostrando cómo del libro de la vaca celeste, que es algo así como uno de esos textos funerarios que tratan de mostrar esas fórmulas rituales para asegurar
ese proceso de que el difunto continuara en la vida eterna, pues hay una mención del babuino que se le asociaba con el dios Thoth. Aquí tenemos la gacela que les quería mencionar, está asociado con la tumba de una, vamos a decir, una princesa, una reina. No es tanto una reina, es la esposa de un alto funcionario, un sacerdote de Amón. Estamos hablando del 900, del 1000 antes de Cristo, junto con la esposa de este alto funcionario, Isemtejeb, ¿sí? Junto con la momia de esta señora, pues le hicieron una caja de madera a la medida. Si ustedes pueden ver en la diapositiva, la hicieron en forma de gacela, tal cual a la medida, y esa era la mascota de esta señora. Y tuvieron la delicadeza de envolver a esta mascota, la evisceraron, le hicieron tratamiento con natrón, que como les dije es una sal preservante, y la envoltura, esos vendajes, el sudario, vamos a decirlo, era especial para esa mascota, estaba decorado en tonos azules y ahí demuestra que merecía los mismos errores para su viaje a la vida eterna, al igual de la señora para la mascota. En otras fuentes textuales, la mascota no es solamente la gacela, no es solamente un animal de compañía, sino es una representación de esa transición entre la vida y la muerte, y simboliza un aspecto femenino. Hay algunos que dicen que la gacela es la representación de ese renacimiento con otras deidades como Tefnum, como Hathor o como Isis, como esa representación solar de ese renacimiento y de esa transición. Aquí tenemos en un ostracón, que vamos a decirlo es un material, puede ser cerámica o caliza, en donde se hacen representaciones escritas, vamos a decirlo, de borrador, de textos o de documentos de los antiguos egipcios. Este ostracón lo encontraron en Deir el Medina, y aquí vemos, podemos observar al mono verde en la parte izquierda. Ustedes pueden observar que está sujeto como una especie de correa, y lo otro que se observa ahí a la mano derecha está una bailarina. El mono está tocando música. Aparte de que a los antiguos egipcios como a nosotros nos sorprende que tanto con los babuinos como con los monos verdes tienen ciertas similitudes con nosotros, y pues los egipcios no sabían nada de teoría evolutiva ni de genética, pero él los sorprende, sí, que tienen esas características antropomorfas: los ojos enfrente de la cara, la nariz, los dedos, 5 dedos prensiles, y unas características muy similares a las nuestras. En otras fuentes textuales, los monos también estaban conectados con ese renacimiento, con esa transición de la muerte a la otra vida. Y hay algunos que dicen que los monos verdes están muy relacionados con las mujeres. Aquí tenemos la tumba de otro funcionario, Regmire, y el señor Regmire está mostrando cómo están trayendo una serie de tributos que no son de Egipto, sino de Nubia. Estamos hablando del sur de Egipto, y estamos viendo cómo están trayendo animales que no son propios del ecosistema egipcio, o a lo mejor que en ese momento ya no eran
tan abundantes y tuvieron que exportarlos. Estamos viendo que esa procesión de esos tributos, estamos viendo personajes que no son egipcios. Se ven los cabellos ensortijados, otro tipo de vestimenta, pero están trayendo, si ustedes ven en esa procesión, primero al mono verde, después al babuino y después al leopardo, y están trayendo esos presentes como mascota. Regmir es como un vamos a decir, como el vicepresidente de la época, se lo están trayendo al dignatario de la época, y los pueden estar exportando junto con otros elementos. Ustedes pueden observar que a la par de que están trayendo esas mascotas, están trayendo colmillos de elefante, pieles exóticas, maderas, entre otras cosas. Aquí tengo esa representación que les mostré en la primera diapositiva. En una de las primeras diapositivas es el sepulcro de Nacht. Es un oficial, un sacerdote muy prominente, y el señor está cazando en los pantanos de papiro, y tenemos otras representaciones muy acuáticas. Lo que llama la atención es que Tawi está acompañando a su esposo. Hay una representación de una embarcación deportiva, y pues en un ambiente tan acuático destaca que la señora está con toda su vestimenta. No es lo propio para irse a cazar a los pantanos, pues está con sus mejores galas, y como les mencioné, está sosteniendo en la mano derecha, cerca a su pecho, un pichón o patito. Aparte del que el patito o el gansito es su mascota, como les dije, el ganso tiene otro significado. Recuerden que Nag es un sacerdote de Amón. El ganso está asociado al dios Amón, y el dios Amón también es como la representación o el icono de la ciudad de Tebas. Aquí tenemos este sarcófago de piedra caliza, y dentro de las inscripciones que están a lo largo de todo el sarcófago, tenemos el nombre de esa representación. Está Miau, la gata, y usted puede observar que destaca el gato, es la representación central de ese sarcófago, y hacia la izquierda de la carita del gato, digo la gata, perdón, estamos viendo que se le están haciendo las mismas ofrendas que se le hacen a todos los difuntos. Lo otro que vemos dentro de este sarcófago de piedra es que hacia la derecha del sarcófago hay una representación de la momia del gato. Todas esas inscripciones que ustedes ven en la tapa y a los costados del sarcófago, lo que están diciendo es lo siguiente: el gato, yo mismo estoy colocado entre los que no mueren, en los que van a estar en el cielo, porque soy Tamiao, la triunfante. Recuerden también que el gato está conectado con deidades solares como el La, Ra, y que en el libro de los muertos hay gatos o gatas que están representando la lucha con eso que está impidiendo ese renacimiento. A veces se las asocia, como les dije, con hijos de Ra. Ese sarcófago que ustedes están viendo, dentro de esas inscripciones dice: mire, esta es mi gata Tam Miao. Es el dueño de esa gata es Yutmose, que es el hijo mayor de Amenhotep III. Esto se encontró en Memphis, estamos hablando casi al norte del delta, casi cerca a Alejandría, y estamos hablando 1300 antes de Cristo, dinastía 18. Aquí lo otro que les quiero observar, aquí tengo una representación gráfica en Deir el Medina de una tumba de un noble.
el difunto Ipuy, que lo vemos que está sosteniendo ahí una especie de estandarte, y que si ustedes pueden observar, el señor está sentado ahí en su trono, en su silla, y en su regazo tiene un gatito, un cachorro de gatito en miniatura. Vemos que detrás del personaje de Ipuy está su señora, y la señora debajo de la silla tiene un gato debajo de la silla. Nótese primero lo importante, y ojalá nos va a tocar como con un microscopio. Lo primero que resalta a la vista es que el gato no nos está mirando lateralmente como todos los demás personajes y el gatito del regazo, sino que nos está mirando casi para hacerse anotar. Y en la orejita de la derecha, ¿cierto? Tiene un arete. Quizás el pintor lo que quiso hacer notar, y por eso volteó la carita del gatito, es hacer notar ese pendiente. Pero nótese la relación. Por un lado, tiene un gatito el señor Ipuy en su regazo, y su esposa tiene el gatito debajo de la silla o el trono. Aquí en esta diapositiva tenemos a Amenhotep, un director supremo, sentado, y su hijo le está ofreciendo un ramo de Amún. El fallecido, es decir, Amenhotep, este director supremo, está sentado y tiene como mascota ese ibex. Aquí estamos viendo que no solamente es mascota, sino también que para los antiguos egipcios ese ibex, el ibex de Nubia, es también un símbolo de fertilidad y de renacimiento. En otras representaciones, el ibex está acompañado, o ese símbolo del dios Javi, que es la fertilidad del Nin. Esta representación que ustedes están viendo de la tumba número 73 de este señor Amenhotep, director supremo, está ubicado en Seyb el Cuarna. Y aquí vamos a ver las consideraciones. Estamos hablando de Tebas, que es el apelativo en griego, es lo que nosotros ahora conocemos con Luxor. Todas estas representaciones son, como les dije, del Reino Nuevo, y Tebas o Luxor es lo que se llama para los antiguos egipcios Uaset. Era la capital durante la dinastía 18. Las tumbas que estamos viendo es todos los personajes de la administración y de la burocracia real. Obviamente, las personas, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva de la derecha, que tenían todo el capital y las maneras para, vamos a decirlo, socavar la desértica montaña tebana y hacer esas tumbas en té que les acabo de mostrar. Y obviamente necesitaban mucho poder, porque aparte de necesitar que excavaran la caliza de la que está compuesta esa montaña tebana, tenían que envolver y enlucir esas tumbas con barro y yeso para que pudieran colocar todas las pinturas y representaciones que les acabo de mostrar. En esas tumbas en té, lo que hacían era dar, por un lado, la biografía del personaje que se murió, y obviamente había una representación iconográfica en donde no solamente se daban, por ejemplo, mostraban las costumbres o la actividad del difunto, sino había representaciones que aseguraban ese tránsito al más allá, como la escena de la barca solar o la apertura de la boca,
que eran muy habituales en estas tumbas de los funcionarios. Aparte de eso, pues se representaban mucho a niños, habían representaciones de danzas que no era solamente para mostrar cómo era la sociedad en ese momento, sino que, vamos a decirlo, era en un doble sentido, era una representación para que garantizar que el dueño de la tumba continuara su vida después de la muerte. Y vuelvo otra vez a mi diagramita y aquí tumbé elementos de un análisis que hizo Miriam Bueno, una egiptóloga española en el 2019. Recuerden que yo les había dicho que habían poquísimas representaciones aquí, sobre todo de gatitos en el patio o pórtico. Miriam Bueno dice que aquí se hacían una suerte de ceremonias de culto al sol. En esta parte intermedia, que es la sala transversa y el pasillo longitudinal, era donde se hacía el culto al difunto y donde se reunían familiares y amigos para hacer ese culto. Y se hacían, por ejemplo, diferentes festivales como el Año Nuevo o la Bella Fiesta del Valle, pero el Año Nuevo tiene que ver con el tiempo de siembra del antiguo Egipto y tiene que ver con el flujo y las crecidas del Nilo. Y aquí hay una zona, la de la capilla y ese nicho interno, a la cámara de enterramiento, y donde ustedes se dieron cuenta que hay poquísimas representaciones de mascotas y que puede estar relacionada con el dominio de Osiris o del inframundo. Entonces estamos viendo acá un paso de lo más público a lo más privado, a lo que ya no tiene acceso. Y finalmente, ya para terminar esta charla, lo que estamos viendo primero que todo con las imágenes y los restos de animales, nos están dando un panorama de la disponibilidad de recursos animales, y uno podría decir que lo que estamos viendo es que los animales provienen de ambientes que están cerca a esas sabanas del Nilo o a los desiertos. Estamos viendo que hay animales domésticos como el perro y el gato, y los demás como el ibis, el babuino, el mono verde, las gacelas y los gansos, pues están considerados o son considerados animales silvestres que fueron utilizados como animales de compañía. Estamos viendo que aparte de que los animales son animales de compañía y estamos viendo una relación de afectividad y de pertenencia y de que están cambiando ese cariz de ser animal a pasar a ser parte de la familia, a vivir bajo el mismo techo de estos funcionarios o de esta élite, pues son un ícono o están tratando de simbolizar o reforzar ese mensaje que hay a lo largo de las tumbas. Quieren representar fertilidad, renacimiento y esa continuidad de la vida tras la muerte. Y lo otro es que obviamente el comportamiento de los animales y lo que hacen es servir de inspiración a los egipcios para tomar esas características naturales e incrustarlas dentro de su cosmovisión. Obviamente, si ustedes se dieron cuenta en lo poco que vimos de las mascotas, están representando características o ciertos atributos que son deseables y que pueden corresponder también a atributos o fortalezas humanas. Y esto ya es para terminar. Agradezco su atención y muchos de estos elementos fueron tomados de diferentes museos, sitios en internet, y en la parte inferior pues tienen ustedes mi correo por si tienen alguna duda
que quieran aclarar. Muchas gracias. Señora Diana, profesora, ¿cómo estás? Es diana.carvajal, arroba, ¿qué es, verdad? Ya te la voy a poner otra vez. Muchas gracias, mi nombre es Carlos Mario, muy gentil, muy buena la charla. Ay, Carlos Bueno, María, ya te la bueno, pongo vamos. otra vez. A Ujú. ver qué fue lo que Vamos hice a yo abrir acá. mientras tanto, vamos a abrir el espacio de dudas y preguntas. Entonces, el usuario con el nombre de, me perdona si no lo pronuncio bien, Barclap Klaus, tiene el uso de la palabra. ¿Cómo estás, Nicolás, profesora Diana? Muy buenas tardes a todos. Ujú. Mi Buenas nombre es tardes. Carlos Mario Cárdenas, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. Sí, señor. Soy egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, acá en Bogotá. La pregunta mía para usted, profesora Diana, es, eh, en los estudios que su se hizo regularmente, lo que comían los babuinos y perros y gatos que estaban domesticados en el antiguo Egipto, ¿cuál era su dieta principal? ¿Lo mismo que comían los humanos o era una dieta como hacemos ahora que se le da pues especiales a los perros? Gracias, esa era mi pregunta. A ver, en las representaciones gráficas estamos viendo, por ejemplo, que los babuinos y los monos verdes están comiendo dátiles, vamos a decirlo, uvas que son propias del ambiente del desierto y de las sabanas del Nilo. Pero también al mono y al babuino a veces hay representaciones de pasteles, ¿verdad? Yo no sé si vieron en todas las diapositivas, se ve, por ejemplo, al gato, había una representación que estaba cazando, ¿sí? A veces los utilizaban eh, desde el neolítico, vamos a decirlo así, y desde antes, ese periodo predinástico, al gato lo utilizaban intencional o intencionalmente para cazar ratones. Entonces, obviamente, el gato podía comer lo que quisiera. ¿Mm? En el caso del perro, no te puedo dar la información específica, pero asumo por las representaciones gráficas que comían lo mismo que la persona. No se ha llegado, por ejemplo, en el estudio todavía del cementerio de mascotas en Berenice, de sacarle, por ejemplo, los contenidos estomacales o revisar la tierra alrededor de donde quedaba la barriga de los gatos, del perro, poder sacar la muestra de la tierra, pasarle un microscopio y ver esos contenidos para saber qué era lo que comía. Si tú recuerdas la diapositiva donde mostré el babuino de la tumba KB50, a ese pobre le sacaron los colmillos, entonces yo imagino que le debieron dar lo mismo que comían los seres humanos, porque ya sin colmillos y otras cosas no podía comer. Entonces, aquí estoy haciendo asociaciones. Como soy arqueóloga, yo necesito tener la evidencia directa, como te dije, de los contenidos estomacales de la momia o sacar la tierra alrededor del entierro para pasarlo en un microscopio y poder ver qué comían. Yo te puedo decir, por ejemplo, en el área maya también tenían perros como mascota y en algunos casos en Mesoamérica se los comían. Allá lo que hacían, por ejemplo, era alimentarlos con patos o con conejos. Se han hecho análisis de los huesitos de esas mascotas en el área maya y se ha dado cuenta que, por ejemplo, a veces tienen un nivel importante, voy a decirlo, de maíz. No era que comieran maíz, sino se comían algo que comía maíz. Entonces, pues la dieta era muy diversa, Carlos. Espero
y tenemos evidencia indirecta, así que espero haber dar claridad a tu pregunta. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacerle o formular una pregunta a la profesora Diana Carvajal? Bueno, creo que no están tímidos. Bueno, le damos gracias a la profesora y arqueóloga Diana Rocío Carvajal Contreras por compartir con nosotros su conocimiento y a ustedes por asistir a este espacio. Y desde la Biblioteca del Congreso les deseamos a todos una feliz tarde.